Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Te doy las llaves, el poder de las llaves. Jesucristo, con su muerte redentora, abrió de par en par las puertas del cielo. Nos ha abierto el cielo. Y esto es una esperanza muy grande. Jesús ya ha pagado por nuestros delitos con su sangre. Que la mediación para poder entrar en ese cielo sea la Iglesia y sea Pedro y sus sucesores. Y esto es muy hermoso pensarlo. Dios quiere contar con la debilidad. Dios quiere contar con la debilidad. Yo cada día me sorprendo más que Dios haya elegido sacerdotes para distribuir los misterios. ¿Por qué no eligió ángeles? ¿No? Aquellos ángeles que fueron fieles con San Miguel, pues cada vez que hay misa baja un ángel del cielo, ¿no? Con sus alas, ¿no? Y todos, wow, ¿no? Claro, nos enteraríamos mucho más de la grandeza del misterio. ¿Por qué no ha querido elegir ángeles? Ha querido elegir hombres. ¿Por qué? Pues porque en nuestra pequeñez, en nuestro desastre, descubrimos más la grandeza y la misericordia de Dios. Y yo hoy quiero pedir para todos nosotros una mirada sobrenatural. Una mirada sobrenatural. Yo me imagino a los apóstoles que conocían a Pedro, el rudo de Pedro, el metepatas de Pedro. Es una maravilla recorrer todos los pasajes de Pedro para ver lo metepatas que es Pedro. Es un buenazo, pero es un borricote, ¿no? Y pregunta a Jesús, ¿quién decís que soy yo? Y de repente Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Los demás dijeron, wow, Pedro, por primera vez en toda la historia has acertado en una frase, ¿no? Y coge a Jesucristo y dice, bienaventurado tú, Pedro, porque esto te lo ha dicho mi Padre. Y con esto me doy cuenta que te ha elegido y que tú vas a ser Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia y el poder del infierno. Bueno, unas promesas sobre Pedro. Claro, se vino tan arriba que a los 5 minutos metió la pata, le dijo que no tenía que ir a la cruz. Apártate de mi vista, Satanás. Bueno, ya se vino muy arriba, ¿no? Pero es que es tan palpable la debilidad de Pedro que es una maravilla entenderlo, porque solo Dios es el único adorable, el único grande, pero a la vez elige la mediación pequeña. Aquellos apóstoles, hasta que tuvieron mirada sobrenatural sobre Pedro, y nosotros tenemos que tener esa mirada sobrenatural sobre Pedro, sobre los sacerdotes. Tenemos que distinguir claramente cuándo somos Cristo y cuándo estamos metiendo la pata. En general no hay otra opción. Porque lo que haces bien es porque el Señor te lo da, y lo que haces mal eres tú solito. Es así. Entonces dices, mira, está actuando el Señor. Dale gracias a Dios. No te confundas. Es Dios. Y luego pues somos pobres hombres. Ya está. En el caso del Papa, Dios le ha revestido de una infalibilidad cuando habla como Papa. Y tenemos que sobrenaturalizar hasta el romano pontífice, decía el padre Orlandis, y es verdad, este jesuita. Tenemos que sobrenaturalizarlo todo, hasta el Papa. Nosotros por el Papa tenemos que dar la vida. Yo muchas veces me lo he imaginado, digo, cuando el Papa Beato Pío IX pidió en toda Europa que por favor fueran a defender el Vaticano, que iban a invadirlo las fuerzas revolucionarias, y un montón de gente majísima de España, de muchos sitios, y gente que he conocido descendientes de estos, se fueron allá a defender al Papa. Luego fue una derrota rapidísima, ¿no? Pero yo decía, pues claro que sí, vámonos a defender al Papa, ¿no? Santa Teresita, decía yo, anhelaba ir allá como zuavo pontificio a defender al Papa. Eso nos tiene que salir a cualquier cristiano. Cuando ahora en páginas de internet te salen unos aplaudiendo al Papa en lo que les suena mundano, que luego léelo y verás cómo no es mundano, que él predica contra la mundanidad del diablo y que hay que predicar la cruz de Cristo, y otros contra el Papa, este es el anticristo, este Papa es un populista. Oye, perdona, ¿que estás hablando del dulce Cristo en la tierra, del vicario de Cristo? Que no, que nosotros defendemos al Papa con la vida entera. Cada mañana decimos por el Papa y sus intenciones.
por nuestro obispo y sus intenciones, y ofrecemos todo lo que tenemos unido a Cristo en la Eucaristía por la salvación del mundo y por el Papa. Celebrábamos este sábado a Jacinta Marto, la niña que se ofrece por el Papa, que lo vio sufrir tanto. Nosotros siempre con el Papa, y con el Papa, ¿no? Entonces coge el Papa y habla de que el mejor equipo del mundo es el Almagro, que es un equipo que es el de Argentina, el suyo. Pues no es infalible en eso, porque todo el mundo sabe que es Osasuna, el mejor equipo del mundo, ¿no? Claro, ¿de qué está hablando? Pues eso, o en una conversación de avión le dicen y él contesta y no sé qué, bueno, pues ha sido más acertado, menos acertado. Pero nosotros con el Papa, entendiéndolo bien, pues ¿qué ha querido decir? Pues mira, pues esto ha querido decir. No. Esas páginas no hay que mirarlas porque nos quitan la paz, eso no es de Dios. Nosotros defendiendo al Papa, sobrenaturalizando al Papa, lo mismo sobrenaturalizando al obispo, sobrenaturalizando al párroco. Es una mediación, ya está. Y luego a la vez pedid para que nosotros tengamos la misma mirada sobre vosotros. En la liturgia de hoy, en la primera lectura, nos predica a los curas. Nos dice, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, gobernando el rebaño como un servicio, ¿no? Con ternura, con bondad. Es decir, mirada nuestra sobrenatural sobre el pueblo cristiano. ¿Qué necesita el pueblo? Y que no se nos mezcle la mentalidad mundana de la vanidad, de la importancia, sino del servicio. ¿Para qué soy sacerdote? Para servir al sacerdocio común de los fieles. Y ya está. ¿Qué es el Papa? El Papa es el servus servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. La pirámide no está así, está así. Es decir, el que sirve a todos es el Papa, el que sirve a los sacerdotes es el obispo, el que sirve a todos es el sacerdote. Y tenéis que pedir que nosotros tengamos esa mirada sobrenatural también. Entonces hoy es un día para pedir esa mirada sobrenatural y también para amar al Papa y para ofrecer y renovar cada ofrenda de la mañana por el Papa y sus intenciones, por los obispos, por el párroco, por el párroco, por el párroco. Bueno, pues eso, que lo necesitamos muchísimo. Vamos a pedir por la unidad en la Iglesia, en torno al dulce Cristo, como le llamaba Santa Catalina, el vicario de Cristo en la tierra, que es el que preside en la caridad, la autoridad la tiene Él, se la ha dado Cristo mismo, y nosotros sobrenaturalizamos al Papa y que la Iglesia esté unida en torno a Él.